Y bueno, y seguimos en este segundo bloque entonces con Julián Axat. Antes de entrar en el plano de la filosofía y la poesía, Policía Judicial, que tiene otro nombre, es Cuerpo de Investigaciones Especiales, pero bueno, es más conocido como Policía Judicial, que nos había quedado pendiente. Bueno, a mí como, digamos, funcionario judicial, la verdad he participado de los foros de la creación, opinando en los foros de Policía Judicial, y yo creo que también, de alguna manera, estábamos hablando recién del autogobierno policial de la provincia de Buenos Aires, la creación de un cuerpo separado de esa policía bonaerense que todavía reclama ser democratizada, frente al delito complejo y organizado de la provincia de Buenos Aires, frente a casos resonantes que lamentablemente la policía administrativa no ha podido resolver, es necesario aprender el crimen desde su lado más que complejo. Casos como el caso Candela, casos como el de Jorge Julio López, que estuvieron en un principio en manos de la policía bonaerense, reclamaban un cuerpo de instructores serio, con capacidad, con dotación financiera, y de alguna manera que no esté contaminado o no pueda llegar a ser contaminado por el propio delito o por las propias mafias. Me parece que la provincia ha dado esta media sanción a través del Senado de la provincia a este cuerpo de investigadores, y creo que va a ser, siempre y cuando no sea vapuleada por formas de la política pertenecientes al pasado que siguen enquistadas en la provincia de Buenos Aires, si no es vapuleada en ese sentido, creo que va a ser un instrumento formidable. Te cuento en mi caso, en el delito juvenil, como te decía hoy, muchas veces existen crímenes de funcionarios en el sentido de que pueden torturar a estos jóvenes. Me pasa de recibir jóvenes que son torturados por las fuerzas de seguridad o no, y a veces nadie investiga estos hechos. La policía judicial, que tiene como premisa investigar la criminalidad política, sobre todo, de la criminalidad funcional, sería una herramienta fundamental para que los jóvenes no sean hostigados y torturados. En ese sentido se pueda descubrir cuál es la causa y de esta manera evitar nuevos casos de severidades y vejaciones sobre los chicos. Y también en el reclutamiento policial de las juventudes, que es lo que siempre se habla y de lo que nunca se profundiza. La policía judicial podría analizar la madeja que lleva a un conjunto de jóvenes a ser marcados o llevados a determinadas casas a robar, o ser llevados por determinados desarmaderos de autos para decir qué auto de alta gama o qué auto no, o tal auto y demás, y llevarlo al desarmadero, porque ahí a buscar en los autos de lujo van los pibes enviados por esas mafias. Claro. Entonces la policía judicial, obviamente que los desarmaderos de la provincia siguen siendo una deuda pendiente, los desarmaderos que reclutan a un montón de gente podrían ser una forma de tirar el hilo para resolver estos problemas que hacen a los jóvenes, a las juventudes vinculadas con el delito complejo, ¿no? Siempre estamos hablando del delito complejo. Seguro. Bien, ahora sí. Policía, dijiste vos, poesía. A pesar de que no tiene nada que ver, digo, el significado de las palabras, bueno, esta similitud. Bueno, además de escribir, sos editor. Sí, tengo una colección de poesía que se llama Los Detectives Salvajes, que habla en realidad, este título está tomado de un novelista, Roberto Bolaño, que murió en el 2003 y que escribió una novela que se llama así, Los Detectives Salvajes. Y bueno, es una editorial que se dedica a editar libros de poetas desaparecidos por la última dictadura militar, encontrar manuscritos perdidos a través de familiares de desaparecidos. Yo soy hijo de desaparecidos, mis dos padres están desaparecidos, así que me crié con mis abuelos y en mi búsqueda me encontré también con la poesía como una forma de reencontrarme con mi historia, con mi historia como hijo. Y también me encontré con compañeros de hijos que sus padres eran poetas. Y bueno, el proyecto Los Detectives Salvajes es la búsqueda de un poeta o de varios poetas sobre otros poetas que quedaron y fueron asesinados por la violencia institucional. Y bueno, el libro o el proyecto nace así, editamos 5 poetas desaparecidos y intercalados editamos a poetas actuales, poetas de mi generación. Yo nací en el 76, en el 77 y la generación que vino después, los del 80 y algunos de los poetas de los 90 actuales, que nacieron en los 90. Y bueno, un poco es este ida y vuelta en el pasado, que la literatura tampoco puede olvidar, y que la literatura no puede ser ingenua de ese pasado, porque la literatura es de alguna manera una literatura, o la poesía siempre es política, ¿no? La poesía es política.
Y bueno, un poco la idea o el vínculo entre poesía y editorial de poesía es también la búsqueda de nuevos registros para hablar del futuro, ¿no? Dijiste una cosa realmente que es una síntesis. La poesía es política. Y es verdad. Sí, lo que pasa es que Es durante verdad. los 90, ¿vos te acordás de la, de la obra filosófica de Platón, La República? La República. En La Tuve que República, estudiar en la facultad. ¿qué pasó con los poetas? Platón escribe en La República que los poetas deben ser echados por los filósofos porque los poetas estaban vinculados a Exacto. cierta forma del habla que confundía, ¿no? Una retórica que confundía. Durante los 90 y en la dictadura militar, sin querer desprestigiar a Platón, por supuesto que la obra de La República es maravillosa, la dictadura y el menemismo se dedicó a echar a los poetas de la polis. Los poetas se fueron al mercado a vender sus libros, se autoeditaron, no hablaron de política. Si uno hace un recorrido de los poetas que escribieron en los 90, muchos empezaron a hablar o escribieron sobre cosas baladí, banales. Quizás hay algo en lo baladí que encierra lo político, pero no había censura en esa época. Yo creo que en la dictadura se mató y asesinó a los poetas, Pacurondo, Joaquín Areta, bueno, Rodolfo Walsh no era un poeta, pero lo era, Haroldo Conti, de alguna manera lo era, Rosa María Pargas, poetas asesinados. En el 90 los poetas fueron silenciados. A partir del 2003, o en realidad del 2001, los poetas empiezan a hablar de la polis porque vuelven a la polis. No hay Platón que nos eche y los metemos, irrumpimos y hablamos. Yo recuerdo a Néstor Kirchner leyendo un poema de Joaquín Areta, Quisiera que me recuerden, que es un poeta desaparecido de mi ciudad, de La Plata. Yo creo que ese hecho de Joaquín Areta leyendo, de Néstor Kirchner leyendo al poeta Joaquín Areta en el año 2003, en la apertura de lo que era la Feria del Libro, de lo que fue la Feria del Libro, marcó un hito o un llamado de atención a los poetas que estaban escribiendo a partir de ese año. El poeta debe estar involucrado en la polis, debe ser parte del cogobierno de la polis. Julián, vos sabés que me detengo en una pregunta, ¿no? Digo, el pasado de cada una de las personas, ¿sirve para proyectarnos o para detenernos en ese momento? Mira, a mí me sirve para las dos cosas. Muchas veces me proyecto a partir de mi historia, porque digamos, yo te dije, Seguro, soy hijo seguro. de desaparecidos, asumo una identidad como abogado, me vinculo con el registro de lo poético, y eso tiene que ver con lo que pasó, con las desgracias de lo que pasó, con la gracia de lo que pasó. Pero muchas veces me detengo, porque, uno tiene que tomar distancia y hacer ejercicio de autorreflexión frente a la vorágine de lo que se viene. En ese sentido, si uno se deja tomar por el pasado que siempre está presente y de alguna manera es un hecho de civilización y barbarie a la vez, uno puede ser arrasado por el presente. Es necesario detenerse, parar la pelota, como se dice. Exactamente. Mirar, hay un filósofo que se llamaba Walter Benjamin, que murió en extrañas circunstancias cuando se quería exilar de España, de Francia, invadida ya por los nazis. Y Walter Benjamin rescata la figura del hacedor de la historia y él dice del ángel de la historia, que se para ante una cima y mira hacia atrás y observa, este era un cuadro de Klee que él llevaba, de Paul Klee, que se llama el Angelus Novus, el ángel de la historia, mira hacia atrás y ve todos los escombros de la historia, todos los horrores de la historia. Auschwitz ve, porque después de Auschwitz no se puede escribir poesía, decía Adorno. Ve Auschwitz, se detiene, se detiene. Y bueno, ¿y se detiene acá también la cosa? Yo prefiero seguir, ¿Eh? Yo prefiero seguir adelante. Sí. Hay mucho por hacer, mucho por cambiar. Mucho. Y también mucho por escribir. Y mucho por transformar. Seguro. ¿Cómo verías la provincia o la nación, nuestro país, desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista de la poesía? Hoy. En este momento, digamos, hay una transformación poética que tiene que ver con lo que te decía cuando empezamos la entrevista, que tiene que ver con el relato, el concepto del relato. En realidad lo que estamos asistiendo hoy en día en nuestro país es a la disputa por el relato de la cultura.
porque lo que sostiene al derecho, a la economía, a la política, es un lenguaje. Y la forma en la que vos construyas ese lenguaje y la forma en que los ciudadanos reproduzcan ese lenguaje va a ser la forma que vos transformes las estructuras vivas de este país. En este momento se está viviendo, creo yo, la crisis o la lucha por ese relato, que está cristalizada en, de alguna manera, no sé si decirlo en términos de antinomia, porque en realidad esa frase, la antinomia argentina, es utilizada por algunos sectores para reivindicar las antinomias. Algunos diarios o grupos económicos muy poderosos hacen un uso de esta palabra antinomia. Sin embargo, sí veo dos modelos de país, que son dos relatos poéticos, son dos poiesis. Me parece que hoy en día asistimos a la posibilidad de que los sectores populares, los sectores que nunca tuvieron nada, puedan ser parte de uno de esos relatos. Yo estoy convencido de eso, de uno de esos relatos que tienen que ver con la poesía y tienen que ver con la inclusión de sus formas de vida, de sus trayectorias, y ya no, como hablaba recién del menemismo y la dictadura y los 90, de una disminución de lo que antes eran, o quizás, digamos, una disminución de sus propias trayectorias. Hoy en día me parece que se puede soñar con un mundo distinto, y eso está vinculado, no lo digo con mis padres eran revolucionarios, mi padre pertenecía a una organización armada, y él quería hacer la revolución. Él estaba convencido, y su sueño, que era la transformación de este país a través de la violencia, era una forma del sueño. Yo no coincido con el sueño de mi padre, no coincido con el método de mi padre, pero tengo el mismo sueño que él. Y de alguna manera yo siento que hoy parte de ese sueño, no el mismo, está, que es el sueño de que los que menos tengan, los que menos tienen, tengan, está otra vez dando vuelta. Está presente. Yo lo siento así, lo percibo así en la realidad. Ahora, Julián, vos sabés que siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, vos podés aceptar o no cosas, ¿no? Escritores, como estuvimos hablando, pero sí no podés dejar de lado el respeto, ¿no? Nombraste momentos de nuestra historia, y hubo momentos de nuestra historia en lo cual mataron la ideología. ¿No? Porque al matar la ideología, ¿vos qué matás? Matás compromiso. Que podés estar de acuerdo o no, pero eso no se mata. Digo, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo y lo que vino después, ¿no pivoteamos en extremos como sociedad? O sea, de un lado no nos estamos pasando al otro. Me pregunto, o sea, es la misma pregunta que me hago para mí, la quiero compartir con vos. No hay transformación posible sin conflicto. No estoy citando a Marx. Estoy citando a los padres de la sociología clásica, a Merton, estoy citando de alguna manera a autores, a Pareto, por ejemplo, autores de las sociologías de centro y de derecha. No hay transformación posible sin conflicto. Y esto no quiere decir antinomia. Sin conflicto social. Y el conflicto social a veces, en la lucha, se termina consolidando entre dos o tres facciones. Porque las corporaciones, que no necesariamente son el Estado, dentro del Estado hay corporaciones que se autogobiernan y que a veces de alguna manera son parasitarias dentro del Estado, generan contradicción y conflicto. Hay que resolver esos conflictos. Por fuera del Estado, corporaciones económicas que siguen intentando conservar el poder de la época de la desideologización, de la época del desguace estatal, siguen bregando o se siguen abroquelando entre sí para pujar de alguna manera o para consolidar un modelo país para pocos, en este momento. El nacimiento, el reverdecimiento de los jóvenes en la política, de muchos sectores en la política, hoy en día, de alguna manera, obvio que contrastan o generan un frente sobre el cual se le opone, porque se le están quitando privilegios a esos sectores. Se está transformando la sociedad y se le están quitando privilegios a esos sectores. Es inevitable que vos sientas o percibas esto. Mira, mucho tiempo se construyó un relato en la década del 80 y parte del 90 de que en la década del 60, decía el prólogo de Nunca Más, habían luchado dos sectores. Un sector que pertenecía a la extrema, digamos, un sector que era el terror de Estado y otro sector que era el terror. Esa polarización de intereses, escrita desde un libro para reconstruir la historia y para reconstruir la impunidad, cometía un maniqueísmo erróneo.
Me parece que a veces, hasta que la Corte Suprema no dijo que en realidad el único terror que existió en el país fue el terror de Estado, fallo Simón, fallo Laris Iriondo, y que el único delito imprescriptible era el delito de lesa humanidad y no el delito común, yo creo que ese relato se modificó y no existieron dos intereses, existió un interés, sin perjuicio de las responsabilidades morales y políticas internas que le caben a aquellos cuadros de las organizaciones sociales, aquellas organizaciones sociales y políticas que cometieron errores y que en todo caso deben resolverlas de alguna manera entre sí. Pero los intereses eran los intereses de un sector, no de dos. Yo creo que en este momento los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestros pibes, o los pibes que yo defiendo, por ejemplo, son los intereses que le caben a una política pública que es una política pública, que es una política de Estado. Si no se incluye a los pibes en un país para todos, no hay otro interés divergente a eso. Lo dice la Constitución, lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Dejando de costado no vas a solucionar nada. Exactamente. No hay polarización posible. Como esta nota, la verdad, me siento muy contento de haberte conocido y de haber compartido todas estas ideas. Esta nota la vas a cerrar vos con una poesía. Dale. ¿Es tu último libro? Es mi último libro. Neo. Es uno de los protagonistas de una película conocida, de Matrix, ¿no? De Matrix. Hécuba. Antes de Auschwitz habrá poesía. Después de Auschwitz habrá poesía. Dentro de la poesía habrá Auschwitz. Antes de la poesía hubo Auschwitz. Después de la poesía hubo Auschwitz. Dentro de Auschwitz hubo poesía. ¿La poesía nos salvará? Gracias, Julián. Y me impactó, además de sentirme comodísimo con esta nota y compartir estas ideas, cerraste con una pregunta, la cual apoyo. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Pausa.